Hoy en CND Escucha tenemos a un antiguo conocido, a un viejo conocido, Darío Flota. Darío Flota es un hombre que comenzó su vida profesional a través de algo que no tiene nada que ver con el turismo, que es la ingeniería química. Y a mí la primera pregunta que me gustaría hacerles, Darío, tú que hoy eres secretario de Turismo de Quintana Roo, donde está Cancún, para las personas que no tengan bien definido todavía el estado como tal, que has pasado por Riviera Maya, que has tenido importantes puestos en la Asociación de Agentes de Viajes de Quintana Roo y de México. Naces del mundo de la química y de la ingeniería química. Explícanos cómo pasas de un fenómeno tan sumamente curioso como es la ingeniería química al turismo directamente. Bueno, la historia no es muy larga. Yo, como ejercicio de mi profesión de ingeniero industrial, trabajaba con algunas empresas como asesor en la definición y el mejoramiento de algunos procesos, y también en lo que entonces era la sistematización, el incorporar al tema de las computadoras algunos de los procesos para hacerlos más ágiles. Así, entre uno de los clientes que tenía yo en Mérida, mi ciudad natal, había una empresa que tenía grandes compañías en el estado de Quintana Roo, en el cruce de barcos hacia Cozumel, tenía hotel, tenía la operación de las excursiones para los cruceros, y poco a poco me fueron dando más encomiendas y más cargas de trabajo para llevar las estadísticas de los pasajeros, para llevar las estadísticas de los cruces de barco, para sistematizar el control de los inventarios. Todo eso tenía que ver con el ingeniero industrial que soy, pero me fui metiendo y conociendo más estas ramas del sector turístico, y finalmente me invitaron a venir a vivir a Cancún hace poco más de 30 años para establecer una oficina aquí, en la que vine a cargo del área informática, y con el tiempo, pues yo estudié aquí, ya estando en Cancún, un máster en administración con especialidad en mercadotecnia, así que esa es la manera como yo fui profundizando en la actividad turística. Al final dejé esa empresa y tuve una participación como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, puse mi negocio y eventualmente recibí una invitación para incorporarme al gobierno en áreas de promoción. Estuve muchos años a cargo de la promoción de la Riviera Maya, y ahora que se crea en el estado, teníamos varias oficinas de promoción regionales, una para Cancún, una para Riviera Maya, otra para Cozumel, eran 5. Recientemente el gobierno del estado decide crear un solo organismo que se llama Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que es el que dirijo ahora. Así es como llegué a donde estoy con mi antecedente de ingeniero industrial. O sea que realmente tu puesto hoy es un puesto global, que aúna los esfuerzos locales que hacía cada uno de los destinos turísticos de Quintana Roo. Es así, ¿no? Es así, y además tenemos la responsabilidad de promover algunos que son menos conocidos ante marcas tan fuertes como Cancún y como Riviera Maya, para la isla de Cozumel, Tulum, Bacalar, la capital del estado, Chetumal. Así que son 12 marcas que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Eso implica que te ha tocado también, bueno, tú llevas ya un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en este cargo? Como 18 años. Nada más. Entonces, como valoración de los destinos, te han tocado diferentes actividades y, digamos, pandemias, como esta que estamos sufriendo en este momento, que has tenido que paliar y trabajar con ellas, saliendo desde aquel famoso huracán que desoló Cancún y que lo convirtió directamente en un destino nuevo, que dicen que de una desgracia sale una ventaja, ¿no? Y es como el ave fénix, resurgió Cancún de sus cenizas, convirtiéndolo en un destino absolutamente mejorado. Entonces, eso mismo que os pasó con la marea roja, que todavía os sigue atacando, y últimamente con algunos problemas de delincuencia que se estaban montando también, ¿qué estáis haciendo para mejorar o cómo habéis tomado en positivo estos ataques que habéis tenido directamente de la naturaleza o de la sociedad? Bueno, efectivamente a lo largo de estos años hemos enfrentado algunos retos importantes
Quienes estamos en el Caribe tenemos claro que estamos en una posición privilegiada, por un lado, por la parte de la belleza natural de las playas y del clima, pero por otro tenemos una amenaza permanente año con año de la temporada de tormentas tropicales. Yo llegué a Cancún justamente después de una de ellas en el año 88, el huracán Gilberto, y me tocó ver solamente la reconstrucción. Cancún era una ciudad incipiente, estaba en un momento de crecimiento acelerado, no existía la Riviera Maya, y en el 2005, que fue el huracán Vilma, efectivamente tuvimos un impacto muy fuerte de tener huéspedes, cero vuelos, el aeropuerto inclusive se había afectado, y de volver a empezar a reconstruir primero las instalaciones físicas, pero después la confianza de los viajeros en venir. Y sí, los retos como la reputación de inseguridad que se da en algunas partes de nuestro país, y tratar de identificar bien cuáles son las cualidades y cuáles son las garantías que tienen nuestros visitantes. A lo largo de estos años se han acumulado algunas experiencias interesantes. Nuestros principales visitantes provienen de Norteamérica, de Canadá y de los Estados Unidos, donde tenemos un trabajo muy específico. Y nuestra segunda área de importancia es, por supuesto, Europa, pues donde los 5 principales son Inglaterra, España, Alemania, Francia e Italia. Y cada uno, afortunadamente, con diferentes momentos, con diferentes temporadas en el año, que nos permiten, dependiendo de cuándo ha sucedido cada una de estas crisis, el poder ir atenuando, y porque las crisis no se nos prolongan, porque cuando se nos afecta un mercado, pues pasa hasta el año siguiente, las cosas suelen ir regresando a la normalidad. Aquí en el estado, donde la economía depende pues casi en un 90% de la actividad turística, hay no solamente una conciencia de la relevancia que tiene la actividad turística, sino un compromiso. Y creo que la clave para salir adelante ha sido el trabajo conjunto que han tenido el gobierno y los inversionistas, los empresarios, para juntos poder salir adelante de todas estas dificultades que hemos enfrentado. Esta secretaría, bueno, antes de nada, decirte que yo recuerdo todavía en el año 2005, cuando, 2006 exactamente, cuando el Grupo Excelencias le otorgó a Cancún precisamente el premio a la reconstrucción, el premio por ser un destino que había nacido o renacido de sus cenizas. Pero volviendo a estos puntos importantes, ¿cuántas habitaciones tenéis vosotros en cada uno de los destinos importantes? Cancún, Riviera Maya, en los que tú estás, en Quintana Roo en general y después por destino. Bueno, el estado de Quintana Roo tiene aproximadamente 107,000 cuartos de hotel. Hay todavía unos 12,000 en construcción actualmente más. Cancún tiene como 35,000, la Riviera Maya alrededor de 47,000, y la diferencia está repartida en los diferentes destinos en menor cuantía. Cerca de 4,000 en Cozumel, un poco más de 1,000 en Chetumal, y los demás destinos pues, son destinos con menos de 1,000 habitaciones. La suma son 107,000 cuartos que hay que llenar todos los días, y cada vez que se anuncia con mucho orgullo la construcción o la ampliación de hoteles o más hoteles, para nosotros significa siempre un aumento en la responsabilidad de llenarlos, porque a veces estadísticamente la gente piensa que si el año pasado tuvimos 30 millones de visitantes, pues para necesitamos el 30 millones uno, y no, necesitamos otra vez el pasajero. Empezamos en cero todos los años. Tenemos que empezar por el primero hasta llegar a la cifra del año pasado y luego superarla. Pero afortunadamente ese ha sido el patrón. Llenar 107, y además con un porcentaje de ocupación promedio de estos 100,000 cuartos superior al 81% anual. Hay un dato que nos acabas de dar que realmente es estremecedor, ¿no? 107,000 cuartos, 81% de ocupación. Cuando tú divides estos cuartos y los divides entre inversión norteamericana, inversión mexicana e inversión europea, ¿cómo los puedes valorar? Bueno, la inversión española es la mayoritaria en el estado. Estamos hablando depende del destino. En el caso de Riviera Maya era casi el 70%.
En el caso de Cancún, alrededor del 60%, y son los dos destinos que realmente está donde está la mayor concentración de cuartos. Esa es inversión norteamericana. Las cadenas norteamericanas hasta recientemente han empezado a incursionar. Algunas han estado aquí presentes siempre. Sheraton, Marriott, Hyatt ha tenido una actividad muy agresiva en los últimos 4 años, comprando propiedades y construyendo algunas nuevas, pero la mayor parte de la inversión de la instalación hotelera es española, después la mexicana y después la norteamericana. También hay un tema que a nuestros internautas y a nuestros televidentes les ocupa y les preocupa mucho. El tema de la pandemia ha hecho tener una nueva visión de la salud. Y esa visión de la salud está basada en 2 puntos. La prevención y, en el caso desgraciado que te enfermes, que tengas camas hospitalarias. ¿Cuántas camas hospitalarias tiene Cancún y cómo se distribuyen, en qué tipo de hospitales y con qué condiciones? Bueno, nosotros el proceso de reactivación se ha basado en 2 cosas. Una, primero, se generó una certificación para todas las empresas turísticas que por el grado de amplitud y de que abarcó a todos los servidores turísticos, transporte, restaurante, museo, guías, excursiones, mereció el reconocimiento del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la WTTC. Fuimos de los primeros 5 destinos en el mundo en obtener el sello de Safe Travels. Fueron Portugal, Sevilla, Barcelona, Arabia Saudita y el Caribe mexicano, los 5 primeros en esa lista, donde lo que estamos haciendo es garantizar que en todo el proceso por el que el turista tiene contacto con alguien, se reduzcan todas las posibilidades del riesgo del contagio. Esa es la manera en la que queremos cuidar a los visitantes, queremos cuidar a nuestra gente que trabaja atendiéndolos, y de esa manera poder cuidar también a sus familias y a toda la comunidad. Y actualmente existe en el proceso de reactivación, nuestras fases están determinadas por colores, como un semáforo que tiene 4 colores. Actualmente pasamos del rojo al naranja, que implica un 30% máximo de ocupación hotelera, lo mismo en los restaurantes. Y este cambio de color depende de 2 condiciones. Una, el riesgo de contagio, es un factor que los científicos llevan, que si se mantiene estable, esto tiene que ver con la velocidad con la que se expande el contagio. Aquí en el norte, en Cancún, en Playa del Carmen, hemos alcanzado una estabilidad. Por eso estuvimos en condiciones de abrir desde el día 8 de junio. Entonces, ese es un factor, y el segundo factor es precisamente la disponibilidad de camas de hospital. Actualmente, nuestro nivel de ocupación de camas es el 43%, por lo cual existe una tranquilidad en cuanto a la disponibilidad de hospitales, tanto privados como públicos, para atender a quien lo solicita. Y lo mismo, y afortunadamente también, dentro de las camas hospitalarias hay todavía una mayor disponibilidad de las que requieren de servicios de terapia intensiva y de respiradores artificiales. Así que mientras esos niveles se mantengan debajo del 60% de la ocupación hospitalaria, podemos seguir avanzando en la apertura, y si no, nos mantendremos donde estamos para tratar de mantener bajo control los contagios. Es importante decirte que nosotros a nivel regional, en el tema de la violencia que decías hace un momento, por mucho tiempo, además pues no se puede negar, durante algunos años se recrudecieron temas de violencia en nuestra frontera con los Estados Unidos. Y eso nos ocasionaba cierto número de cancelaciones hasta de eventos aquí en Cancún, cuando estamos a 3 horas de vuelo y a muchos miles de kilómetros de distancia. Y esta en la península de Yucatán es en general tal vez una de las partes más seguras de México. En el tema de la epidemia, aun cuando en la curva nacional nosotros vemos con preocupación cómo la curva sigue, crece y crece, en el estado de Quintana Roo hemos tenido desde que empezamos en marzo hasta el día de ayer un poco más de 6,000 casos positivos. Eso representa menos del 2% de los casos positivos que tiene nuestro país. De manera que la proporción y el control que existe en esta zona es bastante estricto,
Y es algo que pues debe abonar en favor de la confianza en poder visitar un lugar donde el contagio está controlado y eventualmente existen las camas de hospital disponibles para quien lo pudiera necesitar. Vosotros habéis sido uno de los primeros destinos del Caribe que han abierto sus puertas al turismo. Y, a su vez, habéis dado una experiencia, o estáis tomando una experiencia, respecto a la utilización de los hoteles todo incluido, de las mesas buffet de estos hoteles y de las condiciones de seguridad en la distancia también aquí. ¿Cómo habéis valorado este mes de experiencia que lleváis con esta fórmula? ¿Qué pasó con los restaurantes? ¿Qué pasó con los buffets? Y la distancia natural de las personas en las playas, ¿cómo se ha mantenido? ¿Cómo se ha hecho? Bueno, ha sido un proceso muy interesante de aprendizaje para todos. Algunas cosas cambiaron, algunas cosas son diferentes ya. En los restaurantes ya no hay menús impresos, hay algunos códigos QR para en el teléfono de cada quien poder consultar el menú. En los bufetes, que además era una de las cosas más notables y más buscadas de nuestros hoteles, todo incluido aquí, ya pues los huéspedes no pueden servirse cada uno como lo hacían anteriormente. Se han establecido inclusive algunas barreras de acrílico para no tener la posibilidad de contaminar la comida. Han sucedido varias cosas. En algunos han optado por poner más personal, que es el que le sirve a uno. En otros casos se producen porciones individuales de manera que uno solo tenga contacto con la parte que va a consumir. Y en otra parte también, pese a ser de esta manera, se puede solicitar desde la mesa lo que uno quiere comer y el mesero lo trae. El personal, bueno, pues anda con todas las medidas de seguridad, desde los que producen alimentos, desde los que están todavía desde las bodegas, desde los proveedores, hasta quienes están sirviendo, con el uso del cubrebocas y con alguna careta también en su caso. En las habitaciones también es notable los cambios que han habido. Se han eliminado en algunos casos algunos tipos de tapete o alfombra que pudieran retener la posibilidad del virus. Se limpia ahora de manera exhaustiva algunas cosas como los controles remotos de la televisión o del aire acondicionado, las manijas de las cortinas, los teléfonos. Algunos hoteles eliminaron el uso del bolígrafo y del bloc de notas. Algunos lo tienen, pero se pone nuevo en una bolsita. Se han eliminado algunas amenidades también de los baños. La limpieza es diferente también. El servicio a cuartos tiene también cambios en cuanto a que el personal no entra a la habitación. Ahora uno lo tiene que recibir en la entrada y llevarlo a la habitación. En fin, hay una gran cantidad de criterios que han cambiado en los servicios de lavandería, en el proceso de registro. Se están eliminando inclusive procesos de salida también para hacerlo todo en línea. Así que uno nota, y es común ver, tenemos dos ambientes. Tenemos una fortuna también, que dos de las cosas más buscadas en nuestros destinos del Caribe son la playa y las piscinas, que ambos son entornos menos riesgosos, son más saludables porque son espacios abiertos. El agua de mar, pues, no permite la sobrevivencia del virus, ni el agua de las piscinas, que por la cloración que tiene, pues tampoco lo permite. Lo único que se está desarrollando son el distanciamiento entre mesas en restaurantes, la reducción de capacidades, el distanciamiento también de los camastros en la playa para evitar aglomeraciones. Afortunadamente, como vamos en un proceso gradual, no se ha llegado al momento de tener llenos ni de tener ese riesgo de mucha gente en un mismo lugar simultáneamente. Iremos poco a poco. La gente lo nota, la gente de hecho se relaja. Hay muchos letreros en los elevadores, en los pasillos, donde le recuerda a la gente la importancia de usar la mascarilla para asegurarse de que todos se cuiden mutuamente. ¿Qué anécdotas tenéis como más curiosas dentro de las estadísticas que vosotros habéis tomado durante este tiempo? ¿Cuál ha sido lo más novedoso, lo más notorio?
Bueno, fíjate que tal vez el cálculo que nos falló fue el suponer que desde el principio estuvimos observando cómo desde nuestros mercados de origen iban evolucionando las cosas. A ver, ¿qué pasó en China? Luego, cuando Europa resulta afectada y países como Italia y como España, luego Inglaterra, ¿qué medidas iban tomando? ¿Qué protocolos iban definiendo? Y nosotros suponíamos que en el mismo orden en el que la epidemia iba recorriendo el mundo, pues irían regresando a la actividad normal y nosotros recuperando los visitantes de esa zona. Nosotros preparamos nuestras campañas de reactivación para Europa, para Norteamérica, para nuestro mercado nacional y para América del Sur. Sin embargo, no sucedió en ese orden. Europa todavía hoy mantiene restricciones de viaje al exterior, todavía no empezamos a recibir vuelos desde Europa, desde Canadá empezamos apenas y curiosamente, prácticamente simultáneamente, tanto Estados Unidos como México empezaron a liberar en el transcurso del mes de julio el tema de los viajes. Así que nuestras campañas para Europa pues están todavía enlatadas, esperando el momento oportuno de echarlas a andar. Lo mismo que en Sudamérica, donde todavía la epidemia está en una fase de evolución y estamos viendo noticias de que más o menos por septiembre estarán reiniciándose algunos vuelos. Desde Europa, por lo pronto, sabemos que de Francia tendremos nuestra conexión hasta el 3 de octubre. De España hemos tenido dos intentos que han terminado posponiéndose, no ha habido la conexión. Y de Inglaterra lo mismo, de Inglaterra tenemos noticias de que hasta octubre estarán planeando regresar. Hablando de los precios, después de este tiempo de paralización, ¿el precio está siendo un aliciente también para que la gente pueda viajar? Bueno, nosotros entendemos que después de tantos meses sin ingresos, las empresas necesitan hacer que su caja suene de alguna manera. Hay una gran cantidad de promociones, sin embargo, en la condición en la que estamos, el precio llega hasta lo que se llama la elasticidad, tiene hasta cierto punto, tiene un efecto en el consumidor. Lo que hoy vemos en el consumidor es un temor de viajar, es una preocupación de viajar por un lado, y por otro lado también la incertidumbre de la situación económica, porque esto ha dañado los bolsillos de todos, los ingresos en sus empleos o en sus negocios. Entonces están todos como a la expectativa de mejores tiempos para viajar. Entonces sí hay grandes descuentos y promociones, porque también, por ejemplo, la industria, un sector muy importante para nosotros de los congresos, está paralizado, todavía no están definidos bien cuáles serán los criterios para que los congresos y los eventos masivos puedan volver a realizarse, por lo cual, por eso estamos en una etapa pues de gradualidad, de reapertura, viendo cómo poco a poco diferentes segmentos se van a ir agregando. Pero en este momento, digamos que el precio se volvió poco relevante, aunque hay una buena cantidad de ofertas todavía de aquí hasta fin de año. Y respecto a los seres humanos, a las personas que trabajaban en los hoteles, que trabajaban en los restaurantes, en los servicios, ¿qué desempleo ha generado esta pandemia? Bueno, mira, tocas un tema importantísimo. En marzo, cuando esto se inicia aquí en nuestra región, el gobernador del estado declaró 3 prioridades para enfrentarlo. Y la primera era la de salud, el equipar a los hospitales, el capacitar al personal médico, el estar preparados. La segunda fue justamente la defensa de la economía de las familias. Con 100,000 cuartos de hotel, más o menos hay 450,000 empleos que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Y al quedar en suspensión de actividades, muchos de los ingresos de los trabajadores están formados no solamente por el salario, sino una parte de su ingreso se complementa de propinas que vienen incluidas, sobre todo en los hoteles, todo incluido, que son la mayoría de los que tenemos por acá. De manera que al no estar trabajando, aunque mantuvieran su salario, estaban afectando su ingreso. Por tal motivo, el gobierno del estado decidió emprender algunas acciones primero, para proteger el empleo, para que la gente mantuviera con el empleo, por lo menos su salario y la seguridad social, la cobertura hospitalaria.
Y segundo, se implementó un plan de ayuda alimentaria importantísimo. La semana pasada se llegó al reparto casa por casa de despensas, de la despensa, más de 1 millón de entregas casa por casa para evitar aglomeraciones y descontrol, que contenían no solamente alimentos. Se dieron dos rondas completas de entrega, en algunas regiones 3, que incluía también ayuda para el pago de gas, la mitad del pago del recibo de electricidad y ayuda también médica, sobre todo para los sectores vulnerables que no tuvieran que salir. Hubo un programa de médico en tu casa y también de medicina en tu casa, por lo cual el médico llegaba a visitarte sin tener que salir, y también de proporcionar los medicamentos necesarios. Eso es lo que se hizo acá y fue un programa exitoso que mantuvo pues, había una preocupación también porque pudiera haber algún tipo de descontrol social, por lo que el hambre pudiera significar y la necesidad. Sin embargo, afortunadamente ninguno de esos signos vimos por aquí. Según algunas estadísticas que he podido ver, prácticamente me estabas hablando de 450.000 empleos y estábamos hablando de más de 300.000 desempleados. ¿Es así, más o menos? No, el número que tenemos registrado es de 110.000 puestos de trabajo perdidos. Pero no me refería a perdidos, sino desempleados. Sí, sí, así es. Sí, así 110. es. 110.000. Correcto. Bueno, pues a fin de cuentas es menos de un 30%, o sea que por lo tanto se mantiene positivamente esa situación. Ahora te quería hacer una consulta distinta, dedicada a la otra parte de tu profesión, el marketing, la promoción y la divulgación, evidentemente. El mundo del papel, como tú bien decías, en los hoteles se ha eliminado en las recepciones los formularios, se han eliminado los blocs de notas, por supuesto, se han eliminado las revistas que había en las habitaciones. ¿Cómo estás evaluando y cómo estáis evaluando la promoción futura? ¿Pensáis que el papel va, en cuanto a las revistas, folletos, va a seguir existiendo o se va a trasladar todo esto a un mundo digital puramente? Bueno, yo creo que hay una necesidad de información ahora más que nunca. El tema digital, por supuesto que ha crecido, y muchos de los medios impresos han ido a lo largo de los años migrando o trabajando de manera simultánea en su versión digital. La gente necesita información, la gente requiere de comunicación. Nosotros, desde el punto de vista de marketing, tenemos mensajes que dar, y la vía digital nos permite algunas alternativas que el ejemplar impreso no tenía, que era el podernos dirigir con mucha precisión a los mercados, a los perfiles, a los segmentos que queremos llegar. Tiene una agilidad para renovar el mensaje, para cambiarlo. Sin embargo, yo creo que los medios impresos, como en otras oportunidades a lo largo de la historia, van a seguir sobreviviendo. Yo creo que la muerte anunciada de los medios impresos, yo llevo oyendo más de 30 años el anuncio de la desaparición de los medios impresos, y están con mucha fortaleza. Lo mismo que los periódicos. La gente los lee ahora, los leemos todos en nuestro resumen, en nuestro móvil, pero el periódico impreso sigue teniendo su segmento, y yo creo que los medios impresos también. Van a sobrevivir, yo creo, algunos que tengan la habilidad y la visión de combinar su versión digital con la parte impresa, porque queremos seguir disfrutando de algo que difícilmente apreciamos en nuestro móvil, que son las fotografías, los comentarios, el poder dejar para ver más tarde alguna nota que nos interesó, como podemos leer el periódico por la tarde o la revista en algún momento libre. Y no tenemos que batallar ahora que tenemos una inundación de información en los medios digitales para poder localizar la nota que nos interesaba o lo que queremos saber. Yo creo que le queda vida a quienes sepan adaptarse a este tiempo de cambio, pero indudablemente, y lo es ahora tenemos un ejemplo. Nuestra campaña está corriendo en las dos maneras. Está corriendo en medios impresos en el país,
y está corriendo en medios digitales en los Estados Unidos, porque lo estamos dirigiendo específicamente a las ciudades y a los lugares desde donde hay vuelo de conexión para llegar con nosotros. Así que lo que sí veo es un cambio y una adaptación que necesitamos los que hacemos marketing de destino para entender cómo hacer llegar ahora nuestro mensaje al consumidor y poder decirle lo que está esperando saber de nosotros. Gracias por eso. De verdad, nuestro Grupo Excelencias, con nuestras publicaciones impresas desde 1997, están en la red. O sea, todas nuestras publicaciones han estado gratuitas en la red. Desde hace casi ya 8 años, los kioscos virtuales, los más importantes, los canadienses fundamentalmente, que son los más fuertes, nuestras publicaciones están en ellos. Y también nuestros sitios web o nuestras uniones y funciones. Pero hoy intentamos buscar algo nuevo y precisamente desde que empezó la pandemia comenzamos con este tipo de programas como este que estamos viendo hoy, que es una mezcla entre televisión y Internet, que se mezcla y se funde con nuestros periódicos digitales. Realmente tienes toda la razón y para nosotros es un aliento, desde el punto de vista de papel, al que amamos también, obviamente, claro, poder interpretarlo, pero tienes razón. O sea, evidentemente tenemos que cambiar. Nosotros hemos valorado que nuestros medios digitales, nuestros medios en papel son una guía para que puedas encontrar, tanto en nuestros sitios web como en cualquier otro, parte de la información que nosotros te damos en el papel, tan difícil muchas veces de encontrar porque la disponibilidad de información que hay en Internet es tan sumamente grande que muchas veces te pierdes. Y nos convertimos de alguna forma en una guía de cómo encontrar y ampliar la información que nosotros te damos. Así que eso te lo agradezco de forma importante porque para mí eso es un aliento, ¿no? Saber que llevamos viviendo sin publicidad 4 meses, porque como ves, ni siquiera estos programas están sponsorizados. Claro. Realmente nos hace tener unos esfuerzos económicos gravísimos y una compañía como la nuestra, que tiene 35 medios de comunicación entre digitales y papel, nos hace realmente sentirlo en nuestras carnes. Pero claro, seguimos sobreviviendo. Así que eso es lo importante. Y que sea por muchos años, José Carlos. Muchas gracias, Darío. Yo os invitaría a 2 cosas. La primera de ellas es que participéis en los premios Excelencias de este año porque habéis hecho cosas importantes que creo que tienen un valor que se debería reconocer. En segundo lugar, y ya por cerrar esta conversación, solicitarte qué les dirías tú a los turistas que quieran viajar hacia vuestro destino o hacia cualquier destino que puedan elegir, y hoy de los pocos que se pueden elegir es el vuestro. Claro. Mira, yo diría 2 cosas antes de los viajeros. Diríamos, esta situación ha lastimado severamente la economía de mucha gente. Y creo que la primera manera de ir contribuyendo de manera individual a que la situación regrese a la normalidad, a salvar la economía de las personas y todo, es empezar a consumir de manera no solamente local, sino muy cercanos a nuestra zona. Hay que comprar en la tienda de nuestro barrio, hay que consumir en el restaurante o en la pequeña fonda que esté cerca de nuestra casa. Hay que permitir que la economía empiece a fluir y que todos empiecen a generar algún tipo de ingresos. En el caso de los viajes, yo creo que la gente ahora tiene adicionalmente a sus preocupaciones normales en un viaje, a dónde ir, cuánto estar, en qué lugar estar, qué actividades hacer. Hay una preocupación legítima y entendible por la seguridad sanitaria, por la salud. Entonces, yo creo que eso hay que acostumbrarnos a ser un viajero disciplinado. Los aeropuertos están tomando medidas, las aerolíneas están tomando medidas, nosotros como destino estamos tomando medidas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que escoger el camino que nos lleve a disfrutar de un descanso merecido, de la necesidad de un relajamiento, de un poder hinchar los pulmones y poder sentirse nuevamente vivo y activo y recargar energías para seguir adelante. Y nosotros hemos estado haciendo un trabajo muy importante en Quintana Roo. Aquí son más de 6.500 empresas que han obtenido la certificación para que con cualquiera que le toque a uno servir, sepa que se están tomando todas las indicaciones para proteger su salud y proteger también la nuestra. Así que pues por aquí los esperaremos. Yo creo que
la maravilla de nuestro destino caribeño y mexicano, y por eso nuestro Caribe mexicano lo hemos llamado a partir de ahora en la campaña que estamos haciendo lo mejor de dos mundos, porque puede la gente disfrutar en un solo viaje lo mejor que tiene México, su historia, su cultura, su comida, con lo mejor que el Caribe ofrece, que son sus playas, el clima, la arena y esta sensación de relajación que pueden obtener aquí. Pues muchísimas gracias, Darío, y espero verte pronto por Cancún. Un fuerte Muchas abrazo. gracias. Un abrazo también para ti. Muchas gracias.